Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de La Picota, aquí en Televisión Extremeña, en una jornada más en la que nos atrevemos a bucear en la actualidad, de manos en esta ocasión de una entrevista de la secretaria general del Partido Socialista en Mérida y portavoz también del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de esta localidad. Estrella Gordillo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Supongo que recién aterrizada de lo que ha sido la conferencia política del Partido Socialista de Madrid de hace 2 semanas, ¿no? ¿Qué conclusiones, Estrella, has sacado personalmente de esta conferencia? Pues personalmente las conclusiones son muy positivas no solo del hace 2 fines de semana, del contexto donde se celebró la conferencia, sino de los 9 meses que ha durado o que ha sido el proceso de elaboración del documento resultado de esa conferencia política. Durante esos 9 meses hemos tenido debates, coloquios, charlas con aportaciones no solo de la militancia del Partido Socialista, sino de la ciudadanía, de colectivos, de organizaciones, y el resultado, como le digo, es muy positivo. No en vano ha habido 10.000 enmiendas al documento base de la conferencia política. Ese documento que nos va a servir a los socialistas de este país, de la región y de Mérida, de nuestra ciudad, para recuperar un programa renovador, reformado, donde la ciudadanía ha participado de forma muy activa. Los tiempos han cambiado y los partidos políticos nos tenemos que, de alguna forma, acoplar a esos cambios. Los cambios indican que tenemos que contar con los ciudadanos y así lo hemos hecho en la elaboración del documento que va a ser nuestro nuevo programa político y en una de las decisiones más importantes que tienen los partidos, y es la elección del candidato. Saben ustedes que una de las conclusiones de la conferencia política es que el candidato a nivel nacional se va a elegir por primarias abiertas, es decir, no solo los militantes, sino la ciudadanía podrá decidir quién va a ser el candidato del Partido Socialista para ocupar la Moncloa. Precisamente de eso íbamos a hablar ahora, de las primeras abiertas que se van a realizar en la sede, o en el seno, mejor dicho, del Partido Socialista para elegir candidato a la presidencia del Gobierno. No va a ser abiertas para los municipios en principio. Bueno, en torno a las primarias, si yo antes bien he dicho, y me va a permitir, que el resultado de la conferencia ha sido positivo desde el punto de vista mediático, lo que más ha sonado ha sido las primarias, pero bien es verdad que hay todo un programa con medidas fiscales que van a permitir que el estado de bienestar se sostenga desde el punto de vista económico, con medidas en políticas sociales, con un montón de medidas. Lo que se trasciende a la ciudadanía son las primarias. Las conclusiones de esa conferencia política, de la conferencia, es que va a haber primarias abiertas para elegir al candidato a secretario general del partido, es decir, el candidato a la presidencia del Gobierno de España. Esas son abiertas. ¿Cuándo van a ser? Lo decidirá el Comité Federal, que es el órgano que establece el calendario, si me permite. Y a partir... ¿Candidato a secretario general o candidato o la elección del candidato al presidente? Perdón. El candidato, se elige en el Congreso. Efectivamente, el candidato a la presidencia lo decide el Comité Federal, que es el órgano. No sabemos si va a ser en diciembre o en enero, cuando se convocará el Comité Federal y establecerá el calendario para elegir al candidato a la Moncloa. Repito, candidato, no secretario general, candidato a la Moncloa. A partir de ahí, en las regiones, en las autonomías, ¿el candidato se va a elegir por primaria? Esa no ha sido una conclusión de la conferencia. Sí sabemos que aquí en Extremadura nuestro secretario general, Guillermo Fernández Vara, ya ha dicho que sí va a haber primaria. Y las primarias posiblemente caigan en cascada, vayan al candidato a la presidencia del Gobierno, a los candidatos autonómicos y posiblemente a los candidatos en las ciudades. ¿De qué forma? Yo no puedo decirle de qué forma, porque eso lo tiene que decidir el partido en los órganos que están así establecidos, en los comités federales, en los regionales y en los provinciales. De todas formas, ¿no crees que es demasiado ajustado el calendario
que todavía no está fijado. Bueno, está fijado, se prevé que el autonómico sea en una determinada fecha y el local pues va a ser en el otoño de 2014, en principio, pero no se ha puesto fecha definitiva porque debe ser, supongo, ahora el Comité Federal el que establezca el calendario, ¿no? Digo, ¿no es demasiado ajustado de cara a los comicios que restan de aquí a 2015? Pues posiblemente, vamos a ver, ajustado. Yo no le puedo decir exactamente los tiempos. Sí les digo que cuando se eligen los candidatos, las listas, el cabeza de lista y la lista, tanto a las regionales como en este caso a las locales, a las autonómicas y a las locales, suele ser casi siempre después de Navidad. Si las elecciones vienen en mayo, aproximadamente mediados, últimos del mes de mayo, suelen ser, cuando son públicas las listas y empieza el partido a mover la maquinaria interna para elegir a esos miembros que van a ocupar las listas, incluido el candidato o la candidata, viene, con lo cual tampoco. Sí que vamos a tener que trabajar de forma intensa, pero en cualquier caso eso no nos tiene que distraer de lo que realmente nos tiene que ocupar, y lo que nos tiene que ocupar es nuestro programa político y nuestra alternativa a los gobiernos, sea nacional, sea regional o sea local. ¿Prevé que se presente más de una candidatura en Mérida? En Mérida. Pues mire usted, yo no se lo puedo decir. ¿Es posible? Claro, cualquier compañero militante con el número de avales que esté establecido se podrá presentar. En Mérida, en la región o en el país. En cualquier caso, nos precipitamos en hablar de cuando ahora no nos toca. Ahora nos toca lo que nos toca y se lo repito. ¿Las primarias van a ser? Sí. ¿Las tenemos todos asumidas? Sí. Pero tampoco nos tiene que distraer las primarias de aplicar, explicar y trasladar a la ciudadanía cuál es nuestro programa político. ¿Se puede producir una situación hipotética como la que heredó usted el pasado año y que ha finalizado o ha culminado en la unión de la Secretaría, de los puestos o cargos de Secretaría General de la agrupación y de portavoz del Grupo Socialista? ¿Son malas las bicefalías? No, no necesariamente. Bien es verdad que en años anteriores y en legislaturas anteriores y en la mayoría de las ciudades y de las ciudades grandes, incluso de los pueblos, coincide la Secretaría General del partido con la portavocía en la institución, en el ayuntamiento. En Mérida hemos tenido una bicefalía durante muchísimo, creo que han sido 8 o 12 años, y ha funcionado bien. Las bicefalias no tienen por qué funcionar mal, para nada. Puede darse una bicefalia y puede no darse, como es el caso actual en Mérida y en otras muchísimas ciudades donde coinciden las dos cosas. Porque yo no soy partidaria de los personalismos, de que todo se centre en una única persona. Yo creo más en el trabajo en equipo. Y sí que es verdad que hay que saber separar lo que es el partido de lo que es la institución, es decir, lo que es, en el caso de Mérida, la Comisión Ejecutiva Local de Mérida, de lo que es el grupo municipal en el ayuntamiento, cuyo trabajo tiene que complementarse, pero que en cualquier caso quien marca las directrices de trabajo es la Comisión Ejecutiva Local, en el caso de Mérida, al grupo municipal. ¿En cualquier caso está ahora más unido la agrupación en Mérida? No, yo creo que está ahora igual que antes. Yo he sido concejala en oposición, concejala en gobierno y ahora otra vez concejala en oposición, y no ha habido nunca en mi tiempo, en los tiempos en los que yo he vivido el ayuntamiento y he vivido el partido, no ha habido ningún tipo de problema, todo lo contrario, una sintonía perfecta entre quien antes fue alcalde y portavoz, Ángel Calle, portavoz en oposición y luego alcalde, y el que era nuestro secretario general, Ignacio Sánchez Amor. La sintonía era perfecta entre el grupo y el partido. No ha habido nunca problemas en ese sentido. ¿Cree que el partido, ya por último, y abandonamos el tema de partido, el Partido Socialista en general, en líneas generales a nivel nacional, sale reforzado de esta conferencia política y por tanto se constituyen las bases para volver a ser una opción de gobierno? Nuestro partido, el Partido Socialista, es una opción de gobierno, es un partido mayoritario y con opción de gobierno. La conferencia está pasando los peores momentos quizás de su historia, democrática al menos. También es cierto, sí, también es cierto. ¿La conferencia nos refuerza? Sí, y yo le digo que sí, porque nos hemos dotado, se lo he dicho al principio y se lo repito, de un nuevo proyecto político, renovado y acorde con las necesidades de la ciudadanía actuales.
Los tiempos han cambiado y cambian a una velocidad increíble. ¿Quién nos iba a decir hace apenas 2 o 3 años que algo que entendíamos que estaba más que consolidado como derechos sociales, pues iban a estar en cuestión? Puedo ponerle por el ejemplo de la sanidad, de la educación, derechos que todos entendíamos que estaban plenamente consolidados, y la situación ha cambiado. Vivimos en una época complicada, sufrimos la mayor crisis económica, yo creo, de la historia, que supera con creces la del 29, dicen los expertos. Con lo cual, ¿nuestro partido sufre una crisis? Sí. Sí, es cierto, estamos viviendo una etapa complicada. La conferencia nos sirve para unirnos a todos en torno a un proyecto importante en el que ha participado, y eso hay que destacarlo, ha participado la sociedad civil, no la militancia, sino la sociedad civil. Y tenemos que tener la capacidad de sabérselo transmitir a la ciudadanía y explicárselo a la gente, porque otra forma de hacer política es posible. Porque lo que estamos viviendo, que lo vivimos como algo inevitable, o nos cuentan quienes gobiernan que hay que hacer esto porque es inevitable, no es cierto. Yo lo digo alto y claro, no es cierto. Es posible otra forma de hacer política. Y eso es lo que tenemos ahora, es lo que nos tiene que ocupar, en hacérselo, trasladárselo a la ciudadanía y hacer que la ciudadanía lo entienda, y volvamos a recuperar la confianza que hemos perdido a lo largo de estos años pasados. Tienen que recuperar un electorado, efectivamente, que se ha ido y que incluso pues ha llegado a comparar a las dos principales opciones políticas, PP y PSOE, como la misma opción, prácticamente. Yo me resisto a que la gente nos diga que somos iguales, y me resisto, le voy a decir por qué. Porque el Partido Popular quita aquello que pusimos los socialistas, y hablo de las políticas sociales. Si alguien está detrayendo derechos en la sanidad a través del copago, eso antes lo puso alguien y fuimos los socialistas. Si alguien está tocando la dependencia y retrae o detrae derechos de personas dependientes, es porque otros lo pusieron antes y fuimos los socialistas. Y si en algo nos identifica la ciudadanía a los socialistas, es con las políticas sociales. Las políticas sociales fueron fruto de la gestión de los socialistas, y el que alguien, en este caso el Partido Popular, en el gobierno las esté tocando, significa que no somos iguales. Unos ponemos y otros quitan, y eso no es ser igual, eso es ser diferente. Si bien es verdad que hemos cometido errores en años pasados, y hay que asumirlo, uno comete errores también, y cuando a mí los ciudadanos en Mérida me dicen: es que vosotros equivocáis, sí, es cierto, nos equivocamos. Pero también hay que decirle a la ciudadanía que queremos rectificar y que vamos a rectificar, y que de hecho allí donde gobernamos las políticas sociales se blindan. Hay otra manera de hacer política, y eso hay que decírselo a la gente alto y claro. Hay otra forma de hacer política. Esto que está pasando no es un castigo divino. Uno puede, bien es verdad que en un contexto socioeconómico complicado, pero uno tiene que establecer prioridades cuando gobierna, y ya sabemos cuáles son las prioridades del Partido Popular. Y ya sabemos también dónde gobierna el Partido Socialista, en algunos casos en coalición con Izquierda Unida, como es el caso de Andalucía, qué es lo que está sucediendo. No somos iguales. Unos ponemos y otros quitan. Abandonamos ahora la materia de partido, entramos en el municipio, en el Grupo Municipal Socialista. Háganos una valoración, sin entrar muy en detalle, porque vamos a entrar en cada una de las áreas a continuación de gobierno. Háganos una valoración de estos 2 años casi y medio, falta un mes de gobierno popular en el Ayuntamiento de Mérida. Pues yo puedo decirle que la valoración es negativa, y no es que sea negativa, es que es muy negativa, y me voy a ceñir en 3 pilares. El primero, nuestra ciudad es una ciudad que está más empobrecida, es una ciudad que está paralizada, y es una ciudad sin proyectos de futuro. ¿Por qué Mérida está más empobrecida? Pues mire usted, desde que gobierna el Partido Popular en el Ayuntamiento de Mérida, el paro ha crecido un 35%. Desgraciadamente, superamos las 9.000 personas desempleadas en nuestra ciudad. Más empobrecida también porque desde que se gobierna, en este caso el Partido Popular, en el Ayuntamiento, nos han subido todos los impuestos, todos los impuestos. Pagamos más impuestos, paradójicamente, por menos servicio. Y pongo un ejemplo: la basura. Pagamos más, mucho más, actualmente un 30% más, y recibimos peores servicios.
con una alta tasa de desempleo y con más impuestos, entenderán ustedes que nuestra ciudad está mucho más empobrecida. ¿Mérida está paralizada? Sí, está paralizada porque no hay un proyecto de futuro de ciudad, no hay proyecto de ciudad. Dos sectores estratégicos para nuestra ciudad es el transporte y el turismo. En turismo, no es que las políticas municipales de turismo sean nulas, que lo son, sino que todo aquello que existía vinculado al turismo. El turismo en Mérida es un motor estratégico de generador de economía y de empleo. Pues bien, todo lo que había ha desaparecido. Se han cerrado las oficinas de información turística, ha desaparecido la empresa mixta de turismo. O sea, han ido poco a poco socavando las políticas municipales vinculadas al turismo, con la excusa de que eso no es una competencia propia. Sí es una competencia municipal, si tenemos en cuenta que el turismo genera en nuestra ciudad, en Mérida, porque tenemos un importante yacimiento arqueológico, genera muchísimo empleo y mucha riqueza en la ciudad. Y el segundo sector estratégico, que está totalmente paralizado, es el transporte. El transporte en Mérida estratégicamente tiene una situación geográfica magnífica. Ya sabemos que en la región nos quedamos sin AVE. Al parecer viene un tren de velocidad alta, no de alta velocidad, pero la estación, una estación intermodal, que era un proyecto de la anterior corporación socialista, situada en el recinto ferial, y para que los telespectadores entiendan, una estación intermodal es una estación donde iba la vía de alta velocidad, la vía de tren convencional, la estación de autobuses, es una estación de viajeros. Situada en el recinto ferial, ya teníamos el espacio. Claro, ya teníamos el espacio, ya teníamos casi todo cerrado. Hay un vuelco, cambia el gobierno local, el regional, posteriormente el nacional, y se decide empezar a enredar por parte de los responsables actuales, del alcalde actual, y decide quitar de ahí la estación y llevársela cerca de Aljucén. En una situación económica como la actual, ¿qué es lo que ha dicho Madrid? Al final nos hemos quedado sin estación, ni en Mérida ni en Aljucén. Vincular esa estación intermodal a un puerto seco de mercancías justo atravesando la autovía, donde ya hay instalación, hay una vía de tren convencional, hubiera sido un tirón magnífico para la ciudad, un proyecto magnífico para la ciudad, que estaba en vías de desarrollo, y ante eso no se ha hecho nada. Ni tenemos nada en el sector turístico, ni tenemos nada en el sector del transporte. Yo digo que no hay proyecto de ciudad, y no nos pueden vender hace pocos días, y lo digo alto y claro, totalmente de acuerdo en que se ponga en marcha la antigua plataforma de mercancías de la estación de Renfe. Nos venden una plataforma logística de mercancías, era la antigua plataforma que tenía Renfe de contenedores, que llevaba cerrada 2 años, nunca debió cerrarse. Renfe tiene que darle a Mérida lo que le da a otras ciudades, exactamente lo mismo. Pero también es verdad que no ha habido capacidad por parte de nuestros gobernantes actuales de exigir en Madrid que Mérida, por parte de Renfe y Adif, tenga lo mismo que tienen otras ciudades. Ahora se abre, bienvenido sea la apertura, si eso va a generar movimiento en la economía, pero la realidad es que no genera empleo. Y los gobernantes actuales y la oposición y todos los políticos tenemos que tener una prioridad, y la prioridad tiene que ser generar empleo. En Mérida hay más de 9.000 personas desempleadas y eso no se puede permitir. Tenemos que pelear con uñas y dientes, unos y otros, los que les toca gobernar en el gobierno y los que somos oposición en la oposición, para que nuestra ciudad despegue y para evitar que esas 9.000 personas continúen en esa situación, porque eso daña a la ciudad. Es una tragedia para esas familias, pero es una tragedia para nuestra ciudad. Entonces no nos podemos permitir ese lujo. Nuestra prioridad tiene que ir siempre encaminada a la generación de empleo. De ahí que yo, cuando le digo que la ciudad está paralizada, es primordial que atraigamos proyectos a nuestra ciudad que muevan la economía y que generen empleo. Esa es la prioridad, tiene que ser la prioridad de cualquier político. Parece que no es la de nuestros gobernantes, o no es todo lo que tiene que ser, porque se han dejado marchar proyectos muy interesantes para Mérida. Precisamente la pasada semana tuvimos aquí al alcalde, a Pedro Acedo, y le preguntamos sobre esta materia, sobre el empleo, y si el ayuntamiento va a hacer o va a intentar mitigar parte de este gran número de desempleados que tiene la ciudad a través de la contratación directa, y nos contestó que no.
que no quiere caer en el mismo error que el anterior gobierno y inflar de alguna manera la plantilla municipal, de la que le acusa precisamente a la anterior corporación. Efectivamente, miren ustedes, la anterior corporación vivió el inicio de la crisis. El año 2009 fue el año, no lo digo yo, lo dicen los expertos, fue el año en el que más empleo se destruyó, no en Mérida, en nuestro país. 2009, inicios de 2010, fue los años de destrucción masiva de empleo. Sí que es cierto que la anterior corporación socialista, de la que yo formaba parte, decidimos apostar por un plan de empleo extraordinario. Un plan de empleo extraordinario sabiendo que no era la solución definitiva, pero sí que venía a paliar de una forma importante el estado en el que se encontraban muchas familias en nuestra ciudad. Y yo estoy convencida de que lo hicimos y lo hicimos bien. Y lo digo alto y claro. Creo que en momentos como los actuales tiene que ser la administración, la autonómica por supuesto, pero también la local, la que apueste por políticas de empleo, porque eso a la larga es un beneficio que redunda en la ciudad, porque el que tiene empleo gasta, consume, mantiene abierta la tienda, que a su vez paga los impuestos, y es el círculo que se ha roto. La gente, cuando no tiene seguro la sanidad, cuando no tiene segura la educación, cuando no tiene seguro el empleo, al final deja de gastar dinero. Y cuando dejas de gastar dinero y baja el consumo, generas desempleo en otro sector, en el comercio, en el bar, La administración tiene que apostar por políticas de empleo. Tiene que apostar, tenemos que apostar por políticas de empleo. ¿Hay que ser eficaz y eficiente en la administración y en este caso en el ayuntamiento? Sí, pero yo le voy a poner un ejemplo. Nuestro ayuntamiento ha privatizado servicios públicos, la ciudad deportiva o la empresa municipal de transporte. Y hace poco los distintos responsables en la materia han dado cifras de la magnífica gestión que están haciendo las empresas privadas. Y yo digo, mire usted, si esto es rentable desde lo privado, también puede ser rentable desde lo público. Claro que es rentable desde lo público. El problema, las declaraciones del alcalde, es que no se apuesta por lo público. Hay dos formas de estar en política, hay dos formas de gestionar. Los socialistas, yo y mi partido y mis compañeros de partido y mis compañeros en el ayuntamiento apostamos firmemente por lo público, porque creemos que debe ser así, porque es la única garantía que tienen los ciudadanos de acceder a esos servicios. Mire usted, si se privatiza un servicio, puede acceder a él quien tiene dinero. Si ese servicio es público, accede todo el mundo en condiciones de igualdad, el que puede y el que no puede pagarlo. La gestión pública es importante y actualmente este gobierno en esta ciudad, en Mérida, está desmantelando los servicios públicos. Es una forma de estar en política y ellos hablan de cambio de modelo de gestión en la ciudad. Claro que están cambiando el modelo de gestión en la ciudad. De hecho, cada medida que se toma en el ayuntamiento no es para crear empleo, es para destruir empleo. La empresa mixta de turismo es fundamental para esta ciudad y para el sector turístico. El que se despida a cierto número de trabajadores públicos es fundamental porque se resiente el servicio que se presta al ciudadano. Hay que apostar, sí, yo lo tengo clarísimo. La administración tiene que apostar en momentos como los actuales por generar empleo, a través de planes extraordinarios de empleo, no solo la regional, también la local. Y yo me enorgullezco de haberlo hecho cuando gobernamos. En materia tributaria ya ha adelantado algo sobre el tema del impuesto o de la tasa de la basura, ¿no? Pero ha habido controversia hace unas semanas por el tema del IBI, en el que el gobierno municipal ha manifestado que baja el tipo impositivo, pero ustedes le acusan de que se encarece o de que el ciudadano va a pagar más a medida que pasen los años. Sin embargo, el gobierno municipal le acusa de haber aceptado durante su legislatura en la que gobernaban una ponencia que es la causante de este mal. Bien. Explíquenos, bajo su punto de vista, todo este movimiento de declaraciones. El IBI, la contribución, para que los telespectadores nos entiendan, sí que es cierto que se hizo una ponencia aproximadamente por el año 2009 que empezó a aplicarse en el 2010. ¿Que hubo errores en la ponencia? Sí. Lo digo ahora, y el anterior alcalde, el alcalde socialista,
también lo hizo en su momento. Intentamos corregir en la medida que pudimos y del margen que teníamos los errores que existían en la ponencia. La ponencia la hace el Catastro, que es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda y que no está vinculado al Ayuntamiento. O sea, no es el Ayuntamiento el que hace la ponencia del Catastro, sino técnicos que en este caso dependen del Ministerio de Hacienda. ¿Hubo errores en la ponencia? Sí, porque la ponencia comienza a hacerse en una época donde estaba en pleno apogeo la burbuja inmobiliaria. Y todos sabemos que las viviendas en su momento, los inmuebles, tenían un valor que es totalmente distinto al valor actual. O sea, se empieza a trabajar en la ponencia en pleno boom urbanístico, en plena burbuja inmobiliaria. Errores, sí, los hubo y hay que reconocerlos y yo los reconozco. ¿E intentamos arreglarlos? Sí, con el margen de maniobra que tuvimos. Bien, es verdad que no podíamos ir a una nueva ponencia porque lo impide la ley, hasta los 5 años no se puede ir a una nueva ponencia. El gobierno actual, con el alcalde a la cabeza, decía que iba a arreglar lo del IBI. 2 años y medio después vemos que no va a arreglar lo del IBI. ¿Por qué? Porque no se puede, porque hay que esperar a 2015. No porque lo diga él o lo diga yo, o lo diga el PP o lo diga el PSOE, no, es que lo dice la ley. Hasta 2015 no hay capacidad de movimiento en cuanto a modificar la ponencia catastral. Con respecto al IBI, el IBI ha subido y ha ido subiendo. Ha ido subiendo y cualquier ciudadano puede comprobarlo en su recibo y va a seguir subiendo, por mucho de que el alcalde, en una medida puramente electoralista, hable de una bajada de 1 punto. No era de 1 punto. El tipo impositivo, que es lo que aplica el ayuntamiento al valor catastral del inmueble, estaba en un 0,74 y baja a un 0,73. Si sabemos sumar y restar, es 0,01 punto lo que va a bajar. Pero también es verdad que desde Madrid, desde el Ministerio de Hacienda, Montoro nos aplica a todos los ayuntamientos, independientemente de ese tipo impositivo, una subida de casi el triple, una subida de un 0,0274. Es un poco complicado de explicar. El triple de lo que se nos baja se nos va a subir por otro lado. Y en su momento, en el pleno, en el último pleno, el alcalde, de buenas a primeras, sin previa información y sin nada de nada, decide que en lugar de bajar al 0,73 baja al 0,71. Vamos a pagar lo mismo, porque lo que nos sube Madrid, que son 3 centésimas, es lo que va a bajar el alcalde, 3 centésimas. Pero vamos a seguir pagando la subida del catastro, porque a eso se le aplica a su vez el IBI. El IPC, al igual que a cualquier otro impuesto. Es decir, medidas electoralistas, ¿viene bien? Sí. ¿Usted quiere que realmente eso se refleje en el recibo? En lugar de bajarlo 0,01, bájelo al 0,55, al 0,65 o al 0,60, el tipo impositivo. Ahí sí que va a haber una rebaja considerable. En cualquier caso, en política fiscal, yo estoy convencida de que hay que establecer una fiscalidad progresiva, es decir, que pague más quien más tiene. Cosa que no ocurre en nuestro ayuntamiento. Yo antes le he puesto el ejemplo de la basura. La basura la paga cualquier ciudadano en cualquier vivienda, independientemente de su renta, independientemente de su patrimonio. Pagamos por igual, el que tiene mucho, el que tiene poco o el medio regular. En el caso del IBI se paga en base a los valores de las viviendas. ¿Que esos valores están mal calculados? Sí, seguro que en muchos casos sí, en otros no. Pero en muchos, en algunos, sí. ¿Que hay que regularlo y arreglarlo? Sí. Pero también tengo que decir que hasta 2015 no se podrá hacer absolutamente nada, porque lo dice la ley. ¿Lo intentamos cuando gobernamos? Sí, lo intentamos. El alcalde dice que se ha desplazado, el alcalde actual, varias veces al Ministerio de Hacienda a entrevistarse con el director general. El anterior también lo hizo y no conseguimos nada, porque no se puede hacer nada hasta el año 2015, que es cuando tocará revisar la ponencia y hacerla conforme a los valores reales de las viviendas. Hay una nueva tasa que se ha creado, que es la zona azul. De cierto modo, usted ha dicho que si llega a gobernar eliminará la zona azul. Convencida totalmente. Sin embargo, el alcalde dijo la semana pasada aquí mismo que durante el gobierno socialista, no anterior, sino en gobiernos anteriores... Hace 20 años. Exacto. Hace 20 dijo años. Que fue el precursor de la zona azul. Sí, porque sí que es cierto que hace 20 años hubo zona azul en la ciudad, en la zona céntrica de la ciudad, Plaza de España y aledaño, muy pocas plazas de zona azul, esa es la realidad.
La zona azul, mire usted, en el contexto actual es un auténtico disparate. Y es un auténtico disparate por el número de plazas, que son 1000 destinadas a zona azul, 1000 plazas de vehículos destinadas a zona azul, como por la decisión de dónde se ubicaban esas plazas. Poner zona azul en los entornos del hospital es un auténtico disparate. Nadie va al hospital a hacer turismo. Quien va al hospital es porque va a visitar a un familiar, porque va a una consulta de un especialista o porque le van a ingresar, con lo cual a mí me parece un auténtico disparate. Poner zona azul en zonas puramente residenciales en nuestra ciudad, como puede ser Calderón de la Barca, la plaza de Pizarro, la calle Pizarro o la calle Oviedo, es un auténtico disparate, porque es que en nuestra ciudad, además en el casco histórico, tenemos un problema para hacer garajes, que no es un problema. El problema es, o no es el problema, de que hay un magnífico yacimiento arqueológico que impide ahondar para hacer cocheras como cualquier otra ciudad. En pleno casco histórico es muy complicado que poder disponer de plazas de garaje en subterráneo por el yacimiento arqueológico. ¿Es un problema para las plazas? Sí, pero a la vez esa es el gran potencial y la gran riqueza de la ciudad. No es necesaria la zona azul, porque mire usted, hay suficientes aparcamientos, antes públicos, ahora privados, plazas de aparcamiento públicas y privadas en el entorno del centro como para que cualquier ciudadano quiera aparcar. Tenemos el aparcamiento de la Politécnica, tenemos el aparcamiento del Hernán Cortés, está el aparcamiento de Atarazana, está el aparcamiento de Renfe, hay un aparcamiento privado en la zona de Cervantes. No es necesaria que en momentos puntuales en la zona centro y en dos calles en concreto sea necesaria la rotación de vehículos, sí, pero no es necesario que tengamos que pagar para que haya una rotación de vehículos. Seguro que hay otras fórmulas, y seguro que hay otras fórmulas que no sean meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos para pagar por aparcar su coche. A mí me parece que los tiempos no están así. Yo he empezado a hablarle de Mérida diciendo que Mérida es una ciudad a 2 años y medio vista mucho más empobrecida, y creo que no podemos seguir castigando a los ciudadanos. A los ciudadanos hay que incentivarlos para que gasten el dinero en nuestras tiendas, en nuestros comercios, y poder mover la economía, y desde luego a aquellas más de 9.000 personas desempleadas, ayudarlas los políticos a que encuentren un empleo. Seguimos hablando, Estrella, de movilidad. Explíquenos el caso Rollanejos. A ver si los ciudadanos son capaces de enterarse. Bueno, pues vamos a ver. El ayuntamiento decide Rollanejos es un espacio, un suelo rústico, que está situado a ambos lados de la autovía de la A66. Para que los telespectadores entiendan, hay 2 rotondas, la rotonda de Mirandilla y la rotonda de Proserpina. Todo el suelo que está en torno a esas 2 rotondas, 150.000 metros cuadrados, son muchos metros cuadrados, es Rollanejos. El ayuntamiento decide sacar a concurso público ese suelo, 150.000 metros cuadrados, con un canon de 6.000 y poco euros anual, es decir, 516, concretamente porque hemos hecho las cuentas, 516 euros al mes de alquiler. Porque no lo saca a la venta, es una figura urbanística que se llama un derecho de superficie. Un derecho de superficie por el cual a un particular, a una empresa, se le cede ese suelo. En el pliego aparecía hasta 99 años para construir teóricamente un área de estacionamiento de vehículos pesados, es decir, de camiones y similares. Pero la realidad no es esa, porque la realidad es que no era un área para un estacionamiento de vehículos pesados y servicios afines. La realidad es que era para hacer un hotel, gasolinera, restaurante, aparcamiento de caravana, juegos infantiles, vehículos pesados, tratamiento de algún tipo de residuos contaminantes vinculados todos a los camiones, a vehículos de tonelaje importante. Esa es la realidad, un área de servicio tipo o más grande que la que hay cuando vamos hacia Sevilla saliendo de Monesterio. Esa era la realidad. ¿Y por qué era esa la realidad? Porque mire usted, coincide plenamente con un proyecto que una empresa privada de la ciudad presenta un año antes en la Delegación de Urbanismo y que el propio portavoz municipal publicita a los medios de comunicación. En agosto del 2012 se presenta un proyecto en urbanismo que presenta una empresa para construir un área de servicio en nuestra ciudad. Eso se olvida hasta agosto del 2013.
Nosotros entendíamos que era un concurso enmascarado, que lo que decía no era la realidad, y en cualquier caso es un auténtico disparate poner a disposición de una empresa particular por 500 euros al mes, por 516 euros al mes, 150.000 metros cuadrados del suelo de todos nosotros. Es un auténtico disparate. Bienvenido cualquier proyecto que traiga cualquier empresa, y yo eso lo digo alto y claro, porque vuelvo a repetir, nuestra prioridad es el empleo. Me da igual que lo traiga el Partido Popular, que Izquierda Unida, que Pepito Pérez. La prioridad de cualquier ciudadano, y mía como política responsable en este caso del Grupo Municipal Socialista, es el empleo. Bienvenido sea, pero hombre, lo que no puede ser, no puede ser. Y lo que no puede ser es lo que venía a suceder con Royo Anejo, tan que no puede ser. Nosotros lo denunciamos. Es decir, denunciamos el caso de Royo Anejo porque entendíamos que había irregularidades muy importantes en el periodo de licitación, en el contenido, en enmascarar una licitación que no era tal, y no solo lo denunciamos nosotros, sino que cuando sale a licitación hay una empresa de la ciudad que decide denunciarlo. Y el Tribunal de la Contratación, el Alto Tribunal de la Contratación en Madrid, paraliza el concurso, alegando que, pues lo que yo le estoy diciendo, que es un concurso enmascarado y que además en ningún caso puede haber un canon de 6.000 euros anual cuando estamos hablando de una obra pública por un importe de 5 millones de euros. El canon se multiplicaría por 145. Era un procedimiento enmascarado que no se correspondía con la realidad, y la ciudadanía tiene que entenderlo, porque no podemos poner en manos privadas el patrimonio, que es de todo, porque eso es de la ciudad y es de todo. ¿Para beneficiar a quién? Pregunto. ¿A quién beneficiábamos con eso? Porque está claro que a la ciudad no, era lesivo para los intereses de Mérida. Han denunciado también el estado de las barriadas, concretamente de una de ellas, de San Andrés. Cuéntenos en qué estado, bajo su punto de vista, se encuentran estas barriadas. Pues mire usted, no solo de San Andrés, de muchas. Nosotros tenemos a gala cada semana ir a una barriada, bien acompañados en la mayoría de las ocasiones por las juntas directivas, y visitar la barriada y comprobar el estado en el que se encuentra la misma. En el caso de San Andrés, en el caso de Bellavista, en el caso del PIR La Calzada, de muchas otras barriadas que hemos visitado, vemos cómo el abandono por parte del gobierno actual es importante. Y digo el abandono porque esas barriadas estaban en un perfecto estado. En el caso de San Andrés tenía y tiene una pista deportiva techada, construida, que se construyó con los fondos del Plan E, de esos planes E que fueron tan criticados y que han dado unos magníficos resultados, sobre todo a la ciudadanía y en los barrios de nuestra ciudad. Pues está en un estado lamentable. En un estado lamentable, pero con cosas que son perfectamente subsanables, pues una valla caída, los invernales que no se limpian, las arquetas, estas arquetas de la luz que están rotas en medio del acerado, que cualquier persona mayor, San Andrés es una barriada donde vive mucha gente mayor, puede caerse, el mantenimiento de las zonas verdes hay que mantenerlas, si las queremos tener, y si no es mejor que no las tengamos, no se mantienen, hay puntos de luz que están estropeados y no se arreglan. Bueno, pues deficiencia que los ciudadanos tienen en la puerta de su casa y que nos denuncian, porque además eso no cuesta dinero. A mí me pueden decir, es que el ayuntamiento no está para gastarse. Bien, cambiar una bombilla no cuesta dinero, limpiar un invernal no cuesta dinero, arreglar una arqueta no cuesta dinero, es el mantenimiento diario. El abandono es palpable en muchísimas barriadas, sobre todo en la periferia, el centro está más conservado. Las calles están más sucias, hay más suciedad. Ahora vamos a una licitación nueva de la empresa de limpieza viaria, pero tenemos un montón de concejales liberados en nuestro ayuntamiento que deberían visitar las barriadas, porque lo hacemos los concejales de la oposición, que no tenemos dedicación exclusiva. Yo creo que en el gobierno es su responsabilidad ir a esas barriadas y comprobar el estado de las mismas, porque en muchos casos es pura desidia, no es una cuestión de grandes partidas presupuestarias de dinero, no, es ir, comprobar que está, o atender a los vecinos, porque si son los propios vecinos los que te dicen, oye, ven, que te voy a enseñar, que mira la arqueta que tengo en la puerta de mi casa que está rota y cada vez que pasamos nos vamos a meter un pie y nos vamos a caer. O sea, algo tan simple y tan sencillo como eso.
Yo creo que los políticos, y más en los ayuntamientos, en los municipios, somos los más cercanos a los ciudadanos, porque además somos los que cuando vamos por la calle el vecino te para y te dice: oye, que a ver si vas a mi casa y ves en la calle que me han hecho. Hay que hacerlo, y cuando se gobierna es la obligación de hacerlo, tanto en un lado como en otro hay que hacerlo, y por lo que se ve nuestros gobernantes pasean poco las barriadas de la ciudad, no las transitan mucho, porque me parece de una torpeza enorme el no solventar problemas que no cuestan dinero, que es ganas de hacer las cosas simplemente. Ha hablado de algunos de los déficits que en su opinión tiene este gobierno en materia de empleo, de impuestos, de infraestructuras, como hemos hablado ahora, y en materia de servicios sociales. ¿Cómo anda en su opinión la cosa? Bueno, pues mal, porque en esa frase que el alcalde repite de forma reiterada de cambio de gestión, el cambio de modelo en la ciudad, pues el cambio de modelo también atraviesa y de forma importante afecta de forma importante a las políticas sociales de nuestra ciudad. No podía ser de otra manera. Hoy podemos ver en la prensa cómo los vecinos de una barriada de la ciudad, de la zona sur, se quejan amargamente de no tener abierto su centro de mayores. La solución que les da el ayuntamiento es decir que no es competencia municipal. Sí es competencia municipal. Es un magnífico edificio, un centro magnífico, que se construyó a cargo de la obra social de Caja Badajoz en la anterior legislatura con los socialistas, que se abrió. Es un centro de ocio, a mí me gusta llamarlo centros de promoción y prevención de la dependencia, promoción de la autonomía y prevención. Son los centros de mayores históricos donde nuestros mayores van a hacer pues gimnasia, actividades para ejercitar la memoria, juegan a las cartas, van a mantener abierto un centro de esas características. No es económicamente lesivo para el ayuntamiento, y esto hay que decirlo alto y claro, porque son dos conserjes, se genera empleo y se le da un servicio necesario a los mayores de esa zona. El alcalde y los concejales dicen que no es su competencia, lleva 2 años y pico cerrado porque no es su competencia. Tampoco es su competencia la teleasistencia, que es un auténtico disparate. Cómo ha subido, cómo se cobra a esas personas mayores. Quien tiene ese servicio es porque lo necesita, nadie contrata el servicio de teleasistencia por gusto, es por necesidad. Y curiosamente, aquellas personas que más pequeñas tienen las pensiones son a los que más les suben la teleasistencia, pero subida de un 136%. Un auténtico disparate. Que me dicen que son 3 euros, pero es que 3 euros para una persona, un pensionista con 600 euros de pensión, es dinero. Si antes pagaba medio euro o 1 euro y ahora paga 3, eso significa que le sube en porcentaje un 100, un 200%. Y es dinero, porque a eso le tienes que añadir la luz, que le ha subido, le tienes que añadir todos los impuestos, la basura que ha subido, el agua, el canon famoso del agua a nivel regional. Más impuestos, la tasa Monago, el canon Monago, como decimos. Claro, eso para un pensionista significa dinero. La teleasistencia la suben a unos niveles bestiales. Los mayores los tienen abandonados, y digo abandonados literalmente, porque con decir que no es competencia del ayuntamiento tiramos balones fuera y no asumimos. Yo digo que nuestros ciudadanos y nuestros vecinos son de nuestra competencia, de los que gobernamos. Son de nuestra competencia, y si no tenemos capacidad en el momento de solventar esos problemas de esas personas, habrá que buscar de otras administraciones, se llame administración autonómica o central, los recursos necesarios para prestar esos servicios. En el caso del hogar de mayores, ese hogar de mayores teníamos ya hablado con la administración autonómica, conveniar plazas para personas autónomas, no para dependientes. Teníamos otro centro de día de dependientes, la antigua hostería de Carcesa, amueblado, perfectamente equipado y con 25 plazas subvencionadas desde el SEPA, que también ha desaparecido porque tampoco es competencia del ayuntamiento. Y así podríamos seguir, podríamos hablar de la ayuda a domicilio, podríamos hablar de la gestión que se está haciendo de la renta básica, que yo no dudo que los profesionales estén haciendo una magnífica gestión, no lo voy a poner en tela de juicio. Yo creo que a lo mejor es que faltan recursos, hay que dotar de más profesionales para agilizar y que cuanto antes sea una realidad, que esas personas que la necesitan
que cumplen los requisitos que se han establecido, que a mí me podrán gustar más o menos, pero que cumplen esos requisitos, sea una realidad el que les llegue a su domicilio esa renta básica. En política de vivienda y de necesidades es una paradoja que tengamos viviendas abiertas y viviendas cerradas y gente que necesita vivienda, porque nos perdemos en los tiempos de las gestiones. Oiga usted, si tenemos familias que necesitan vivienda y hay viviendas sociales, acortemos los plazos y facilitemos cuanto antes a esa familia una vivienda y que no demos lugar a lo que ha venido ocurriendo de ocupaciones ilegales de vivienda. No, la administración, bien es verdad que no es la municipal, que es la autónoma, la autonómica en este caso, la regional tiene que facilitarle vivienda a esas personas porque hay vivienda y hay vivienda cerrada. Pues vamos a ponernos a trabajar y nosotros que somos ayuntamiento exigir, en este caso, a la administración regional que las ponga a disposición ya de las personas que las necesiten y que no nos tiremos un año para sortear 40 viviendas, porque a mí eso me parece un auténtico disparate, tal y como están muchas personas con una situación de necesidad extrema, de urgencia para acceder a una vivienda. Eso me preguntaba por las políticas sociales, pues estos son ejemplos de lo que está ocurriendo en Mérida en política social. Abandono de los mayores, abandono de los dependientes, la teleasistencia la subimos, cobramos por que antes no se cobraba, las personas mayores de 65 años y con un grado de dependencia de más del 65% viajaban gratis en el transporte urbano y eso también ha desaparecido. Los derechos sociales y las políticas sociales en nuestro ayuntamiento brillan por su ausencia, por no hablar de cómo ha bajado en el último año con respecto al anterior el presupuesto destinado a servicios sociales en más de un 35%. El presupuesto municipal estoy hablando, nada del regional. Hay un abandono total de las políticas sociales porque no se cree en las políticas sociales. No creemos que las personas tengan derechos. Creemos en la caridad o en otro tipo de prestaciones, pero no en los derechos. Y yo y mi partido apostamos por los derechos sociales, los derechos de las personas. Y los derechos no es lo que hoy te doy, mañana te quito, no, es que es tuyo porque es tu derecho. Esa es la diferencia. Y en Mérida los derechos sociales brillan por su ausencia. Pues se le ve que apasionada con este tema de las políticas sociales, ¿eh? Estrella, no tenemos tiempo para más. Gracias por estar aquí, bienvenida a esta casa. Esperamos vernos en más ocasiones y que siga trabajando en la oposición. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme acompañarles hoy esta noche. Buenas noches, señoras y señores, a ustedes también. Recuerden, regresamos ya la próxima semana en una nueva edición aquí en La Picota, en Televisión Extremeña. Adiós.